Hay algo terrible en darse cuenta de lo que aún no ha sucedido. Leonardo estaba solo en el taller cuando lo sintió por primera vez. Ese peso silencioso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Solo tenía 17 años. Frente a él, un lienzo inacabado. El rostro de una mujer que sonreía extrañamente, como si supiera algo que el resto del mundo ignoraba. Dejó de pintar, se miró las manos, y entonces entendió. Vio lo que otros tardarían décadas en darse cuenta. No fue un regalo, fue una maldición. Aquella tarde de 1469, en Florencia, mientras sus compañeros de estudio reían y bebían vino barato, Leonardo se dio cuenta de algo que lo separaría para siempre de ellos. La velocidad de su pensamiento no coincidía con la velocidad del mundo. Vio patrones donde otros solo veían pintura. Vi movimiento donde otros vieron estatuas. Vi muerte donde otros vieron vida. Y eso le condenó al exilio interior. Cuando lo ves demasiado pronto, pagas un precio que nadie puede explicar. Leonardo estaba sentado en una taberna cerca del Ponte Vecchio, cuando escuchó a dos comerciantes discutir la construcción de una nueva catedral. Uno de ellos insistió en que la cúpula debería estar sostenida por pilares externos. El otro no estuvo de acuerdo y dijo que la estructura interna era suficiente. Leonardo no dijo nada, pero en su opinión, la catedral ya se había derrumbado 3 veces. Vio el error técnico con una claridad aterradora. La relación peso-levantamiento era incorrecta. La cúpula caería en menos de 10 años. Lo sabía con la misma certeza de que el sol saldría al día siguiente. Pero si dijera algo, sería ridiculizado. Después de todo, él era solo un aprendiz, simplemente alguien que dibujaba bien. Entonces él guardó silencio. Y fue en este silencio que comenzó su verdadera soledad. 3 días después, Leonardo regresó al estudio del maestro Verrocchio. Hubo un nuevo encargo: pintar un ángel en el bautismo de Cristo. Tarea sencilla. Pero cuando cogió el pincel, algo dentro de él se negó a formar solo un ángel. Pintó la luz, no la luz que otros pintaban, esa luz amarilla y plana que parecía mantequilla derretida. No. Leonardo pintó la luz como realmente era, capas invisibles de brillo y sombra, fusionándose en gradientes tan suaves que parecían respirar. Cuando Verrocchio vio al ángel, dejó caer su propio pincel. Según los registros, el maestro nunca volvió a pintar, pero Leonardo no sentía orgullo alguno. Se sintió avergonzado, porque se dio cuenta de algo devastador. Su talento lo separaba de la gente que amaba. No quería ser mejor, quería pertenecer. Pero el observador nunca pertenece, él simplemente testifica. En los meses siguientes, Leonardo empezó a evitar las conversaciones. Preferí caminar solo por la orilla del río Arno, observando el movimiento del agua. Vio remolinos que formaban patrones matemáticos. Vi reflejos que obedecían leyes geométricas invisibles. Vio el universo entero funcionando en un idioma que nadie a su alrededor hablaba, y lo aisló como una enfermedad. Una noche, durante una cena en casa de un patrón, una joven le preguntó: ¿por qué nunca sonríes, Leonardo? Él la miró, observó la curva de su mejilla, la proporción entre sus ojos y su frente, la ligera asimetría que hacía humano su rostro. Y entonces se dio cuenta, ella nunca entendería el peso de ver demasiado. Él respondió: porque una sonrisa es para quienes todavía creen que el mundo tiene sentido. Ella se rió, pensando que era poesía, pero no fue así, fue una confesión. A los 20 años, a Leonardo le encargaron un encargo importante: la construcción de un sistema de riego para un pueblo de las afueras de Florencia. Fue una oportunidad de oro, pero cuando presentó su diseño, un sistema de canales que utilizaba la gravedad y la presión del agua de una manera nunca antes vista, los ingenieros de la ciudad lo rechazaron. Eso es imposible, dijeron. No es imposible, respondió Leonardo mostrando los dibujos técnicos. Es inevitable, pero no pudieron ver. No tenían ojos para ello. Leonardo salió de ese encuentro con una certeza que lo acompañaría por el resto de su vida. El mayor enemigo del visionario no es la ignorancia de los demás, es la claridad misma de tu visión, porque cuando ves demasiado pronto, te conviertes en rehén de un tiempo que aún no ha llegado. Y mientras el futuro no llega a tu mente, vives atrapado en una soledad que nadie puede tocar. Esa noche, Leonardo empezó a escribir en una pequeña y gastada libreta de cuero, pero no escribía como los demás. Escribía al revés, en espejo, como si ocultara algo. ¿Qué estaba escondiendo? Y lo más importante, ¿de quién? Esta pregunta quedaría sin respuesta por ahora, pero el cuaderno crecería, página tras página, secreto tras secreto, hasta que un día, décadas después, alguien finalmente leyó esas palabras y entendería el precio real de verlo demasiado pronto. Si sientes algo mientras escuchas esto, tal vez sea porque tú también lo has visto demasiado pronto. Y si esta historia está tocando algo dentro de ti, regístrate. Aquí exploramos lo que significa ver lo que otros aún no han notado.
Pasaron los años y la soledad de Leonardo no disminuyó. Ella simplemente cambió de forma. A los 25 años ya era conocido en Florencia como un prodigio, pero esta fama le trajo algo peor que el anonimato: la expectativa. La gente quería que él produjera, terminara y cumpliera. Pero Leonardo no pudo. Cada vez que empecé una obra, vi otras 10 posibilidades. Cada línea reveló una nueva pregunta. Cada respuesta abrió 3 caminos diferentes. Y mientras el mundo exigía conclusiones, vivía en el territorio de las eternas preguntas. Fue durante este periodo que conoció a Ludovico Sforza, duque de Milán, un hombre poderoso y ambicioso que vio en Leonardo no un artista, sino una herramienta. Ludovico quería armas, máquinas de guerra, inventos que podrían aplastar a sus enemigos. Y Leonardo, desesperado por la aceptación, por un lugar donde su mente finalmente pudiera respirar, aceptó. Pasó años en Milán, diseñando catapultas, tanques, puentes móviles, máquinas que nunca se construyeron, proyectos que nunca despegaron, no porque fueran imposibles, sino porque estaban demasiado avanzados para la época. Los herreros no tenían suficiente precisión, los materiales no eran los adecuados, la ingeniería aún no existía. Leonardo estaba construyendo el futuro en un mundo que apenas entendía el presente. Y con cada proyecto rechazado, cada idea ignorada, sentía lo mismo: estás solo porque ves demasiado lejos. Durante este tiempo conoció a Cecilia Gallerani, una joven de 16 años, amante del duque. Ella era diferente. Tenía una curiosidad en sus ojos que Leonardo reconoció inmediatamente. Ella hizo preguntas, preguntas reales. No se trataba de estatus o dinero, sino de cómo funcionaban las cosas. ¿Por qué los pájaros volaban de cierta manera? ¿Por qué la luz se comporta de manera diferente en el agua y en el aire? Leonardo comenzó a visitarla con frecuencia, y en una de esas visitas, dijo algo que nunca le había dicho a nadie: veo cosas que aún no existen, Cecilia, y poco a poco me mata. Ella lo miró en silencio. Luego preguntó: ¿y si no estás viendo lo que no existe, sino lo que ya existe y nadie más se da cuenta? Leonardo se detuvo. Esa frase siguió resonando en su mente durante días, semanas, meses, porque ella había tocado algo que él todavía no podía nombrar: la diferencia entre inventar y descubrir. No creó cosas nuevas, solo reveló lo que siempre había estado ahí, oculto bajo capas de ignorancia colectiva. Pero esta comprensión, en lugar de consolarlo, lo aisló aún más, porque si él solo estaba revelando lo obvio, ¿por qué nadie más lo vio? ¿Por qué era él el único atrapado en esta claridad asfixiante? Fue entonces cuando Leonardo pintó su retrato, La Dama del Armiño, y en este retrato hizo algo que nadie notó en ese momento: pintó la soledad. No el de ella, tuyo. La mirada de Cecilia en el cuadro no es dulce, no es seductor, es distante. Es la mirada de alguien que está físicamente presente, pero esencialmente ausente. Es la mirada de alguien que ve más allá. Leonardo había proyectado en Cecilia su propio exilio interior. Y cuando el duque vio el cuadro, elogió la técnica. Pero él no entendió nada, porque comprender esa pintura requería comprender el dolor de ser un observador. Y el duque fue un conquistador. Los conquistadores no observan, invaden. Casi al mismo tiempo, Leonardo comenzó a diseccionar cadáveres en secreto, algo prohibido por la iglesia, castigado con la excomunión, tal vez incluso con la muerte. Pero necesitaba entender, necesitaba ver cómo funcionaba realmente el cuerpo. Cortó, midió, dibujó, músculos, venas, huesos. Cada detalle fue registrado con precisión quirúrgica. Descubrió cosas que la medicina solo confirmaría siglos después: cómo el corazón bombeaba sangre, cómo se expandían los pulmones, cómo los nervios transmitían sensaciones. Pero este descubrimiento trajo un nuevo peso. Se dio cuenta de que el cuerpo humano es solo una máquina, complejo, bonito, pero una máquina. Y si el cuerpo era una máquina, ¿qué quedaba del alma? Esa pregunta lo persiguió durante años. Lo anotó en el cuaderno de espejo. ¿Dónde termina el músculo y comienza la voluntad? Nadie respondió, porque nadie más hacía esa pregunta. Fue durante estas disecciones que encontró algo extraño. En uno de los cadáveres, un hombre de mediana edad que había muerto por causas desconocidas, Leonardo notó una deformación en el corazón, algo que nunca había visto antes, una especie de obstrucción en las arterias. Diseñó todo meticulosamente, y luego, semanas después, cuando diseccionó otro cuerpo, vio lo mismo, y en otro, y otro. Leonardo había descubierto la aterosclerosis, la causa de innumerables muertes súbitas, pero no tenía a nadie a quien decírselo. No había academias de medicina, no había revistas científicas, no había nadie que pudiera validar su descubrimiento. Así que simplemente lo escribió, y lo guardó, y siguió adelante, solo. Una noche, después de una disección particularmente larga,
Leonardo se estaba lavando las manos en un recipiente con agua fría cuando escuchó pasos detrás de él. Se trataba de un joven asistente, Francesco Melzi, que acababa de empezar a trabajar con él. Francesco miró los dibujos anatómicos esparcidos sobre la mesa y preguntó: ¿Por qué hace esto, maestro? Leonardo no respondió de inmediato. Se secó las manos lentamente, miró los dibujos y dijo: porque necesito saber si estoy solo por elección o por naturaleza. Francesco frunció el ceño, sin entender. Leonardo continuó: si el cuerpo es solo un mecanismo, entonces la soledad es solo un fallo de engranaje. Pero si hay algo más allá del cuerpo, algo que no puedo diseccionar, entonces tal vez la soledad sea el precio de tocar ese algo. Francisco permaneció en silencio, y Leonardo se dio cuenta de que había dicho demasiado. De nuevo, siempre decía demasiado a quienes entendían muy poco. Pero había algo en Francesco que era diferente. El joven no se rió, no juzgué, solo escuché. Y quizá, pensó Leonardo, quizá escuchar sea la forma más rara de compañía. En los años siguientes, Leonardo comenzó a trabajar en algo que consumiría una década de su vida: La Última Cena, un cuadro gigantesco en la pared de una cafetería. Sabía que sería su trabajo más visto, y así, decidió poner en ello todo lo que nunca pudo decir con palabras. Pintó la traición, no solo la de Judas, sino la traición de ser incomprendido. Pintó el aislamiento de Cristo, rodeado de discípulos que no comprendían la magnitud del momento. Pintó la soledad de alguien que lleva consigo una verdad que nadie más puede soportar. Y mientras pintaba, lloraba, no por tristeza, de reconocimiento, porque él era Cristo en esa mesa, rodeado, pero solo, entendido por nadie, traicionado por la claridad misma. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Leonardo nunca terminó La Última Cena, no de la manera que él quería. Utilizó una técnica experimental que comenzó a despegarse de la pared solo años después de su finalización. La obra más famosa de su vida comenzó a desmoronarse ante sus ojos, y no pudo hacer nada, porque el futuro, ese futuro que tanto veía, incluía también la decadencia de sus propias creaciones. Ver demasiado pronto también significa ver el final demasiado pronto. Leonardo tenía 42 años cuando se dio cuenta de que nunca tendría un hogar. No en el sentido físico, sino en el sentido de pertenencia. Había servido al duque de Milán durante casi 2 décadas, pero cuando las tropas francesas invadieron la ciudad en 1499, Ludovico huyó. Y Leonardo, el genio que tantas armas había diseñado para proteger a aquel hombre, quedó abandonado como un mueble viejo. Tomó sus cuadernos, sus dibujos, su poca ropa y se fue, sin destino, ningún plan, solo el camino y el peso de una mente que nunca se detuvo. Fue durante este viaje errante cuando empezó a comprender algo brutal. El observador no está expulsado del mundo, se exilia voluntariamente, porque seguir viendo es una elección, y elegir ver es elegir sufrir. Pasó por Venecia, donde ofreció proyectos de defensa contra las invasiones turcas, sistemas de compuertas que podrían inundar áreas enteras, protegiendo la ciudad. Los gobernantes venecianos escucharon cortésmente, nos agradecieron, y lo ignoraron todo. Luego volvió a Florencia, donde fue recibido con una mezcla de admiración y desconfianza. La gente recordó al joven prodigio, pero ahora vieron a un hombre anciano, de cabello gris y ojos cansados, un hombre que empezó muchas cosas y terminó poca. Fue en ese momento cuando recibió un encargo que lo cambiaría todo: pintar el retrato de Lisa Gherardini, esposa de un comerciante de sedas. Un trabajo sencillo, un retrato común. Pero Leonardo nunca hizo nada corriente. Empezó a pintar, pero algo en ese rostro le intrigaba. No fue belleza. Lisa no era particularmente hermosa para los estándares de la época. Era otra cosa, algo en su expresión, algo que reconoció. Trabajó en ese retrato durante años, no porque fuera difícil, sino porque intentaba capturar algo imposible, el momento exacto entre la presencia y la ausencia, el momento en que alguien está ahí, pero ya se fue. Durante las sesiones de pintura, Leonardo hablaba con Lisa. Ella fue paciente, tranquilo, y a diferencia de Cecilia, ella no hizo preguntas, ella simplemente lo era. Y quizás eso era exactamente lo que necesitaba Leonardo, alguien que no necesitara explicaciones. Un día, mientras pintaba, me preguntó: ¿alguna vez sientes que estás viviendo en la época equivocada, Lisa? Ella pensó por un momento y respondió: no. Pero he sentido que las personas que me rodean viven en una época diferente a la mía. Leonardo dejó de pintar. Él la miró y sonrió. Por primera vez en años, sonrió, porque, sin saberlo, había dicho la definición exacta de su existencia. No estaba en el momento equivocado. Simplemente vivió en una época diferente, un tiempo interior que no coincidía con el calendario exterior. Y ese fue, al mismo tiempo, su genio y tu maldición. Fue en ese momento cuando Francesco Melzi, ahora un adulto joven, volvió a trabajar con Leonardo. Y una tarde, mientras ordenaban sus cuadernos,
Francesco encontró algo inquietante: páginas y páginas de notas sobre volar, diseños de alas mecánicas, cálculos de la densidad del aire, estudios sobre el movimiento de las aves, y en medio de todo, una frase escrita con letras grandes, casi desesperadas: el hombre volará, y cuando vueles, te darás cuenta de que el cielo también es una prisión. Francesco miró a Leonardo y le preguntó: ¿Ha probado a volar, maestro? Leonardo no respondió de inmediato. Cogió uno de los dibujos, una máquina con alas de madera y tela, y dijo: lo probé 3 veces. Los ojos de Francesco se abrieron. ¿Y qué pasó? Leonardo miró por la ventana, al horizonte lejano. Aprendí que hay cosas que la humanidad aún no está preparada para hacer. No porque sean imposibles, sino porque el mundo aún no ha construido el contexto necesario para que tengan sentido. Francisco guardó silencio, y luego preguntó lo único que importaba: ¿pero seguirás intentándolo? Leonardo sonrió de reojo, esa sonrisa cansada de quien ya sabe la respuesta, hasta su último aliento. Aquí estaba el segundo bucle de la historia. El cuaderno reflejado que Leonardo comenzó a escribir hace décadas, ahora tenía miles de páginas. Y Francesco, mientras lo hojeaba, encontró algo que le hizo temblar. Una sección entera dedicada a algo llamado la anatomía de la soledad. No fue medicina, no fue arte, era otra cosa. Leonardo había creado una especie de mapa emocional, tratando de comprender por qué ciertas mentes se aíslan naturalmente. Había dibujado el cerebro humano, lo dividió en regiones y anotó al lado: esta es la zona donde nace el exilio. Aquí es donde muere la esperanza de ser comprendido. Aquí es donde el observador se separa de lo observado. Francesco preguntó: ¿esto realmente existe, maestro? ¿Estas áreas en el cerebro? Leonardo respondió: todavía no, pero existirán. Cuando la humanidad esté dispuesta a mirar dentro de sí misma sin miedo, estas áreas serán descubiertas. Y cuando eso suceda, tal vez comprendan que la soledad no es un fracaso, es estructura. Francesco sintió un escalofrío. ¿Entonces estás diciendo que algunas personas nacen para estar solas? Leonardo corrigió: estoy diciendo que algunas personas nacieron para ver, y ver siempre ha sido un acto solitario. Pasaron los años y Leonardo se hizo mayor. Sus manos empezaron a temblar, no mucho, pero lo suficiente para darse cuenta de que el tiempo finalmente lo había alcanzado. Ya no podía pintar con la misma precisión. Los detalles que antes fluían naturalmente ahora requerían esfuerzo, y eso lo puso furioso, no con el cuerpo, sino con la injusticia cósmica de que la mente permaneciera aguda mientras la herramienta se pudría. Fue durante este periodo que conoció a Giuliano de Medici, hermano del Papa León X. Giuliano fue un generoso mecenas y le ofreció a Leonardo un estudio en Roma, un lugar tranquilo, con recursos, donde por fin podría trabajar en paz. Leonardo aceptó, pero Roma fue quizás el lugar donde se sintió más solo, porque Roma estaba llena de otros artistas: Miguel Ángel, Rafael, jóvenes talentosos, ambiciosos y reconocidos, y Leonardo, el viejo maestro, era visto como una reliquia, un nombre del pasado. La gente admiraba lo que había hecho, pero no lo que aún podía hacer. Una noche, durante un banquete en casa de Giuliano, Leonardo se encontró cara a cara con Miguel Ángel. Los dos nunca se llevaron bien. Miguel Ángel encontró a Leonardo pretencioso. Leonardo pensaba que Miguel Ángel era tosco, pero esa noche, tal vez porque ambos estaban borrachos, hablaron. Miguel Ángel dijo: nunca terminas nada, Leonardo. ¿Cuántas obras dejaste sin terminar? ¿10? ¿20? Leonardo respondió con calma: ¿cuántas obras creaste pensando que serían eternas? Miguel Ángel frunció el ceño. Todos. Leonardo sonrió. Entonces todavía no lo entiendes. Nada es eterno, ni siquiera mármol, ni siquiera pintar. Sin gloria. Lo único que queda es la observación, el acto de ver, y este acto no necesita conclusión. Miguel Ángel guardó silencio, y por primera vez los dos se entendieron, porque ambos eran prisioneros del mismo exilio: la incapacidad de dejar de crear, la maldición de ver belleza donde otros solo ven piedra o lienzo. Fue esa noche que Leonardo se dio cuenta de algo fundamental. No estaba solo porque estaba mejor, estaba sola porque era diferente, y la diferencia, por brillante que sea, siempre genera distancia. Pero había algo que Leonardo aún no había descubierto, algo escondido en los mismos cuadernos que había llevado durante décadas. Y este descubrimiento llegaría pronto, porque el tercer bucle de la historia estaba por cerrarse. ¿Por qué Leonardo escribía al revés? No fue solo para esconderse, estaba por construirse. Estaba creando un lenguaje que solo él entendía, un lenguaje que obligaba al lector a frenar, a observar, a pensar al revés. Estaba entrenando al futuro para que pensara como él. Y que cuando Francesco finalmente entendió esto, preguntó: ¿para quién escribe, maestro? Leonardo respondió: para quien venga después, para aquellos que nacen viendo demasiado pronto y piensan que están solos. Entonces sabes que no eres el primero, y no será el último. Leonardo tenía 63 años cuando Francisco I, el joven rey de Francia,
Lo invitó a vivir en Amboise, no como sirviente, no como herramienta, pero como pensador, como consejero, como mentir. Por primera vez en décadas, alguien lo quería no por lo que podía producir, sino por quién era. Y esto, curiosamente, asustó a Leonardo, porque había pasado toda su vida definiéndose a sí mismo por el rechazo, debido a un malentendido, a través del exilio. Y ahora, frente a un rey que realmente lo escuchaba, ya no sabía quién era. Francesco Melzi fue con él. Llevaban los cuadernos, los dibujos, los cuadros inacabados, entre ellos, la Mona Lisa. Leonardo nunca lo había entregado, nunca lo vendió, porque ese retrato no era de Lisa Gherardini, era suyo. Era un retrato de alguien presente pero ausente, sonriendo, pero triste, vivo, pero lejano. Era el autorretrato emocional de un hombre que pasó su vida observando el mundo sin pertenecer jamás a él. En Francia, Leonardo recibió un pequeño castillo, Clos-Lucé, un lugar tranquilo, con jardines, luz natural, silencio. Francisco lo visitaba frecuentemente, y a diferencia de todos los demás mecenas a los que Leonardo había servido, el rey no pidió arma, no pidió obras, pidió conversaciones. Quería oír, quería entender cómo Leonardo veía el mundo. Y esto, para Leonardo, fue a la vez liberador y aterrador, porque hablar de cómo ves el mundo es revelar lo solo que estás en él. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Francisco preguntó, «¿Leonardo, crees en Dios?» Leonardo se detuvo, miró al cielo, a las nubes que se movían en patrones predecibles, por los pájaros que volaban en formaciones geométricas, y él respondió, «Creo en proporción, creo en la armonía, creo que hay una inteligencia invisible que lo organiza todo, pero no sé si a esta inteligencia le importamos». Francisco se quedó pensativo. ¿Eso no le asusta? Leonardo sonrió. Me aterrorizaba cuando era joven. Ahora cálmate, porque si al universo no le importa, entonces somos libres de observarlo sin temor a ser juzgado. Fue en esta época cuando Leonardo comenzó a revisar sus cuadernos. Miles de páginas, décadas de observaciones, y mientras los releía, se dio cuenta de algo devastador. Había pasado toda su vida intentando comprender el mundo, pero nunca había intentado comprenderse a sí mismo. Sabía cómo bombeaba la sangre el corazón, sabía cómo se refractaba la luz en el agua, sabía cómo las alas de los pájaros creaban sustentación, pero no sabía por qué él, Leonardo, necesitaba saber esas cosas. No sabía por qué la curiosidad lo consumía como el fuego. No sabía por qué la soledad, a pesar de ser dolorosa, era también su único refugio. Y luego hizo algo que nunca había hecho. Empezó a escribir sobre sí mismo, no de forma autobiográfica, pero de forma analítica, como si fuera un cadáver lo que estuviera diseccionando. Escribió, «El observador es una criatura paradójica. Necesita que el mundo observe, pero el mundo lo rechaza por observar demasiado. Ama a la humanidad, pero no puede pertenecer a ella. Ve el futuro, pero vive atrapado en el presente. Y cuanto más ve, más solo se vuelve, hasta que la soledad se vuelve tan profunda que ya no sabe si está solo por elección o por naturaleza». Francesco Melzi encontró este texto y quedó perturbado. Nunca había visto a Leonardo escribir sobre las emociones de una manera tan cruda. Siempre había sido ciencia, geometría, mecánica. Pero ahora, en los últimos años de su vida, Leonardo emprendía finalmente la disección más difícil, la de su propia alma. Francesco preguntó, «¿Estás bien, maestro?» Leonardo lo miró con ojos cansados. «Estoy llegando al final, Francesco. Y cuando llegas al final, solo queda una pregunta. ¿Valió la pena?» Francesco tragó. ¿Y valió la pena? Leonardo guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, «Vi cosas que nadie más vio. Entendí cosas que nadie más entendía. Pero morí solo en el proceso». «Entonces no lo sé, Francesco. Realmente no lo sé». Francesco sintió una profunda tristeza. «No estás solo, maestro. Estoy aquí». Leonardo sonrió con ternura. «Y te lo agradezco. Pero estás aquí porque elegiste estarlo, no porque entiendas lo que veo. Y esa es la diferencia entre compañerismo y comprensión. Dame el primero. Pero lo segundo, nadie lo puede dar». Fue entonces cuando ocurrió el giro más brutal de la historia. Una noche, Leonardo se despertó con dolor en el pecho. No fue físico, fue existencial. Se levantó, encendió una vela, cogió el cuaderno de espejos y empezó a transcribir frenéticamente. Y lo que escribió esa noche lo cambiaría todo. Estaba equivocado. La soledad no es el precio de ver demasiado pronto. La soledad es prueba de lo que vi. Porque si no estuviera solo, significa ríase de que otros también lo hayan visto. Y si otros lo vieron, entonces yo no vi nada especial. La soledad no es un castigo, es validación. Me confirma que he llegado a un lugar donde pocos han llegado. Y si me mató lentamente, al menos morí sabiendo que había estado en territorios inexplorados de la percepción humana. Cuando Francesco leyó esto a la mañana siguiente, lloró, porque se dio cuenta de que Leonardo finalmente había hecho las paces con su propio exilio. No había sido expulsado,
Había explorado, y los exploradores siempre regresan solos, porque el resto de la humanidad sigue en puerto. En los meses siguientes, la salud de Leonardo empeoró. Sus manos temblaban cada vez más. Apenas podía sostener un pincel, pero su mente se mantuvo alerta. Francisco I seguía visitándolo, y en una de estas visitas trajo algo inesperado. Un joven de 16 años, hijo de un noble francés. El chico tenía algo familiar en sus ojos, esa hambre de entender, esa inquietud de quien ve más de lo que debería. Francisco dijo: Leonardo, este joven me recuerda a ti. Hace preguntas que nadie puede responder. Creo que él también lo ve demasiado pronto. Leonardo miró al niño y de inmediato lo reconoció. El peso silencioso, soledad prematura, el exilio que aún no había comenzado pero que ya estaba marcado en nuestros ojos. Leonardo llamó al niño y le dijo: ¿Cómo te llamas? El niño respondió: René Descartes. Leonardo asintió: René, sufrirás mucho, porque ya ves, y quien lo ve, paga, pero te daré un regalo, te daré permiso para sentirte solo, porque lo peor que me hicieron fue hacerme creer que la soledad era un defecto. No lo es una consecuencia, y las consecuencias no son errores. Estos son los resultados. René Descartes miró a Leonardo con lágrimas en los ojos, porque nadie nunca le había dicho eso. Nadie había validado nunca el dolor de ver. Leonardo continuó: vivirás en un mundo que no te entenderá. Crearás cosas que solo tendrán sentido siglos después. Morirás rodeado de gente, pero esencialmente solo. Y todo esto es normal, porque los observadores no pertenecen a su tiempo, pertenecen al tiempo futuro, y el futuro siempre llega tarde. Esa conversación fue el cuarto bucle del cierre de la historia. Leonardo no estaba escribiendo solo para sí mismo, estaba escribiendo para un linaje de mentes que vendrían después de él. Galileo, Newton, Tesla, todos leerían tus notas, todos sentirían la misma soledad, y todos encontrarían, en palabras de Leonardo, permiso para continuar. Porque el mayor regalo que un visionario puede hacer a otro no es conocimiento, es la validación del dolor. Está diciendo: no estás loco, ya ves. Y ver siempre fue solitario. 2 semanas después de aquel encuentro, una tarde de mayo de 1519, Leonardo llamó a Francesco y le dijo: ya es hora. Francesco comprendió inmediatamente: no, maestro, aún no. Leonardo sonrió: Francesco, ya he visto suficiente, ya he hecho suficiente, ahora necesito descansar. Francesco tomó la mano temblorosa de Leonardo. ¿Qué hago con todo esto? ¿Con todos los cuadernos? Leonardo miró el montón de notas al lado de la cama. Tú proteges, lo guardas, y cuando el mundo esté listo, tú cumples, pero no lo fuerces. El mundo solo recibe lo que está dispuesto a recibir. Todo lo demás es desperdicio. Francesco asintió, llorando, y Leonardo cerró los ojos. Pero antes de quedarse dormido por última vez, murmuró algo que Francesco nunca olvidaría. La soledad no era el precio, era el camino, y lo seguía hasta el final. Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años, en brazos de Francesco Melzi. Pero su muerte no fue el final de la historia, fue solo el comienzo de la comprensión. Francesco, fiel a su promesa, guardó todos los cuadernos, miles de páginas escritas al revés, dibujos de máquinas imposibles, estudios anatómicos demasiado precisos para la época, y durante décadas, Francesco protegió ese legado como si fuera sagrado. Sabía que el mundo aún no estaba preparado. Entonces esperó hasta que la humanidad alcanzara el tiempo interior de Leonardo. En los años posteriores a la muerte de Leonardo, algo extraño empezó a suceder. Personas que nunca lo habían conocido comenzaron a sentir su influencia. Galileo Galilei encontró que las notas de Leonardo sobre las proporciones eran la base de sus descubrimientos. Isaac Newton se dio cuenta de que Leonardo ya había esbozado los conceptos de inercia y fuerza, no con un lenguaje matemático preciso, sino con la intuición visual de quien observa sin filtros. Leonardo no había inventado la física moderna, había visto sus principios décadas antes de que existieran. Esta visión prematura lo condenó a la soledad, pero lo convirtió en una base invisible para todo lo que vendría después. Francesco Melzi murió en 1570, 51 años después de Leonardo. Antes de morir, dividió los cuadernos entre unos pocos herederos de confianza, y poco a poco, esas páginas empezaron a circular. Los que sobrevivieron revelaron algo sorprendente. Leonardo había predicho un helicóptero, barcos, submarinos, paracaídas, no como ficción, pero como ingeniería funcional. Los dibujos eran técnicamente correctos, pero llegó 500 años antes. Leonardo vio el futuro, pero vivió en el pasado. La soledad de ver demasiado pronto no es romanticismo, es una agonía. En el siglo XIX, cuando los cuadernos se estudiaron sistemáticamente, los historiadores quedaron estupefactos. Anatomía cardiovascular, hidrodinámica, óptica avanzada. Casi todo lo que la humanidad había descubierto en los últimos 300 años
ya estaba allí esbozado. Leonardo fue observador, y los observadores viven en múltiples capas de tiempo. Ven el pasado en las rocas, el presente en los rostros, el futuro en estándares. Esta visión fragmentada los aísla inevitablemente. Fue en el siglo XX cuando la humanidad finalmente alcanzó el tiempo interior de Leonardo. Los hermanos Wright estudiaron sus dibujos sobre el vuelo. Los ingenieros revisaron sus estudios sobre la presión. Leonardo llevaba muerto 400 años, pero su mente finalmente encontró compañía. Esta era una justicia silenciosa. No fue comprendido en vida, pero se volvió indispensable después de la muerte. Su soledad se convirtió en inmortalidad. Hay una carta que Francesco Melzi escribió años después de la muerte de Leonardo. En él dice: «El maestro me dijo que la soledad no era el precio de ver demasiado pronto, era una prueba, porque si estás solo, significa que has llegado a donde pocos han llegado. La soledad valida la visión». Leonardo no fue castigado por ver, fue recompensado con la certeza de haberlo visto. Pocos leen esta carta, pero quien lo lee lo entiende. La soledad de Leonardo era estructural. Entonces, ¿cuál es la lección? Si lo ves demasiado pronto, pagarás. Será mal entendido, aislado, pero eso no significa que estés equivocado. Significa que llegas temprano. Y llegar temprano siempre es como estar solo. Pero llegarán. Quizás sean necesarias décadas, quizás siglos, y cuando lleguen, encontrarán sus huellas. En ese momento, su soledad se convierte en un legado. Leonardo lo sabía, por eso continuó, incluso cuando nadie lo entendió. Hoy, cuando miras la Mona Lisa, ves la soledad de Leonardo transformada en arte. Cuando vuelas en un avión, estás materializando la visión de alguien que murió sin haber volado nunca. Cuando estudias anatomía, estás caminando por senderos que Leonardo abrió solo. Él pagó el precio. Cosechas el fruto. El observador solitario no muere solo, se multiplica. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque también ves demasiado pronto. Quizás sientas esa soledad de entender cosas que otros aún no han entendido. Que Leonardo te dé el permiso que nadie le dio. Está bien, no estás solo en el fracaso, estás solo por estructura, porque ya ves, y quien lo ve, siempre camina unos pasos por delante. Así que continúa, sigue mirando, incluso si nadie lo entiende ahora, porque alguien lo entenderá más tarde. Suscríbete si esta historia te tocó algo.